Amparo en revisión 186/2024. Tenemos como antecedentes que una señora se encontraba siendo violentada en su domicilio por parte de su esposo, la cual solicita apoyo de las autoridades. En este caso, la policía llega al domicilio, la señora se identifica, ella misma les permite el acceso, en el cual es encontrado al señor en flagrancia, en posesión de un arma de fuego, cartuchos, así como también con marihuana. Se ordena la detención de esta persona y se pone a disposición de la autoridad competente. Posteriormente, el juez de control lo vincula a proceso respecto a los delitos de posesión de arma de fuego y cartuchos del uso exclusivo del Ejército y Armada y Fuerza Aérea, así como contra la salud en posesión simple de marihuana, y se le impone la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. De acuerdo a dicha resolución, esta persona, el imputado, se encuentra en desacuerdo y promueve un juicio de amparo indirecto, en el cual reclama ciertas cuestiones respecto principalmente a la medida cautelar que se le impone. Así que el juez que conoce de este juicio de amparo, pues se lo concede únicamente respecto a lo de la prisión preventiva y ordena a que las partes nuevamente lleven a cabo otra audiencia para que se establezcan nuevas medidas cautelares. También otro punto importante es que lo que se busca resolver es definir el parámetro de control constitucional aplicable al reclamo del artículo 19 constitucional, ya que se encuentra en una controversia respecto a los derechos humanos, los cuales se mencionan como la presunción de inocencia, la legalidad, proyecto de vida y las garantías constitucionales. De acuerdo a que el juez de control lo vincula a proceso, de acuerdo a los artículos 83 ter, fracción segunda, y 83 cuarter, fracción 1, inciso B, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud en la modalidad de posesión simple de marihuana, previsto y sancionado en el artículo 473 con relación al 234 y 479 de la Ley General de la Salud. Así como también pues se establece lo que es la medida cautelar, que es la prisión preventiva oficiosa, ya que se establece en el artículo 167 del Código de Procedimientos Penales, donde nos desglosa un catálogo de delitos en los cuales se va a aplicar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y sí establece el delito de posesión de armas de fuego exclusivos para la Fuerza Armada y Aérea, así como también pues delitos donde sean respecto a la salud. También se establece que el imputado hace mención en algunas irregularidades que se llevarán a cabo respecto a lo que el juez impuso, como por ejemplo que se calificó como legal la detención, y en este caso el imputado establece que la detención no fue de manera legal, ya que no se establecía una orden de cateo. También se establece que no hay como tal un certificado donde se establezca que a la señora se le ocasionaron lesiones o que haya estado en peligro, ya que la denunciante podía salir y entrar del inmueble. También se establece que
no habían menores dentro dentro del inmueble o afuera del inmueble, ya que se establecía esta medida cautelar para prevención de las víctimas. En este caso, pues la denunciante, así como también menciona pues que tenía hijas. Yo lo veo desde esta perspectiva. La prisión preventiva pues tiene ciertos parámetros que tiene pues que cumplir cierta función. En este aspecto, pues principalmente se mencionan algunos como lo que es más que nada la protección hacia las víctimas, los testigos, así como también pues que el imputado no evada la acción de la justicia o que realice algún impedimento al proceso. Para estos supuestos es que se lleva a cabo pues también la prisión preventiva. En este caso yo lo veo desde ese aspecto. También hace mención que México, al estar dentro de diversos tratados internacionales, donde pues uno de los derechos humanos más importante que no se busca que se vulnere, pues es la libertad. En este caso, México se encuentra y es parte de la Corte Interamericana, así como también de la Convención de Derechos Humanos, donde pues en estas prácticamente hay demasiada protección a los derechos humanos. Dentro de pues encontramos la libertad, en el cual también menciona respecto a la prisión preventiva, que México pues prácticamente la lleva a cabo pues en todos sus delitos y que esto suele ser violatorio a estos tratados como también a la propia Constitución, y que al ser estos tratados firmados por México, pues debe de hacerlos cumplir, o que en este caso pues se deben de realizar en este caso los jueces deben de tomar en cuenta y a consideración pues lo que establecen también los tratados, eh, capacitar a los que imparten la justicia para que no se vulneren más derechos humanos. También se ha llegado a establecer como a esta medida cautelar, la prisión preventiva oficiosa, como una medida violatoria de derechos humanos, ya que al privar de la libertad a una persona, se le está quitando, digamos, ese derecho o ese principio de la presunción de inocencia, en el cual pues está ingresando a la cárcel a una persona sin que ésta pues sea en su totalidad pues culpable, ¿no? Entonces, cuando una persona se encuentra ya dentro de una cárcel, pues se está violentando su derecho a la libertad. Dentro del amparo se hizo mención de los estándares internacionales relacionados con la prisión preventiva oficiosa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos enfatiza que la prisión preventiva debe ser excepcional y no la regla general. Esto significa que solo debe aplicarse bajo criterios específicos y justificados, por lo que si esto no está justificado, la libertad debe prevalecer mientras se dicte la responsabilidad penal. La prisión preventiva automática basada solo en la gravedad del delito es problemática, ya que debe una justificación individualizada, demostrar que es necesario para evitar la obstrucción de la justicia
o la fuga del acusado, de la misma manera evitar que éste cometa otro delito. El artículo 19, en su segundo párrafo, nos hace mención de los delitos en los que se puede aplicar la prisión preventiva oficiosa y de la misma manera dándonos su definición, diciendo que el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez de la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado a juicio. El desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos, dándonos también su catálogo de los delitos en los cuales se puede aplicar la prisión preventiva oficiosa, y en algunos de estos son el homicidio doloso, el feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, y el robo de hidrocarburos, eh, y bueno, entre otras. Este mismo artículo menciona que para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorias sus términos o vigencias, ya sea de manera total o de manera parcial. Y por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha cuestionado al artículo 19 constitucional que permite la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos, argumentando que se convierte en una pena anticipada y esta viola los derechos fundamentales consagrados en la misma Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos. Dentro de estos derechos incluyen la presunción de inocencia, ya que se culpa al individuo antes de que se declare culpable mediante un juicio justo, violando de la misma manera al principio fundamental de que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. El derecho a la libertad personal, ya que impone una detención automática sin considerar las circunstancias individuales de cada persona. Este derecho se viola ya que nos establece que nadie puede ser privado de su libertad arbitrariamente. El derecho a la igualdad ante la ley, ya que la prisión preventiva oficiosa crea un tratado diferenciado entre las personas imputadas por ciertos delitos sin justificación objetiva y razonable, y el delito al debido proceso, ya que según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la prisión preventiva oficiosa limita la capacidad del juez para evaluar individualmente la necesidad de la medida cautelar, afectando el derecho a un juicio justo y a la defensa adecuada, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos señaló que la prisión preventiva oficiosa es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que restringe la libertad personal y proporcional de manera arbitraria y no cumple con los estándares de necesidad y proporcionalidad. Y por ello, la Convención Americana de Derechos Humanos cuestiona a este artículo, al artículo 19 constitucional, porque considera que viola los derechos humanos de las personas. Y los derechos humanos violados son los antes mencionados. Y bueno, la Convención Americana de Derechos Humanos no está de acuerdo con que exista la prisión preventiva oficiosa en ciertos países como lo son México.
En el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reconoció que la Constitución puede establecer restricciones a los derechos humanos, pero estas limitaciones deben de ser interpretadas conforme al principio pro persona, el cual se encuentra establecido en el artículo 1 constitucional, párrafo 2, para garantizar una menor restricción posible. El sistema jurídico nacional tiene una gran incongruencia, en donde por un lado se atiende la mayor protección de los derechos humanos y por el otro se presenta la figura de la prisión preventiva oficiosa o PPO, la cual parece más una figura punitiva que cautelar y la cual contrasta con los altos niveles de protección. Entonces se puede entender a la PPO como una imposición automática de la medida privativa de la libertad cuando el delito que presuntamente cometió el imputado se encuentra en el catálogo del segundo párrafo del artículo 19 constitucional. Respecto a esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que la aplicación, digamos, automática de esta medida genera una afectación a los derechos humanos del imputado, como lo son la presunción de inocencia, donde se adelanta un trato de culpabilidad cuando aún no se ha acreditado el hecho con apariencia de delito. También la libertad personal, en donde se le impide a la persona, al imputado, desarrollar su vida, y la igualdad ante la ley, donde se da un trato diferente a las personas sometidas a un proceso penal de acuerdo a la gravedad del delito, sin valorar si las circunstancias personales afectan o no la continuación del proceso. Para ello, la justificación para esta medida tan importante debe de estar relacionada con las circunstancias del caso y la posibilidad de continuar con el procedimiento, y no con la gravedad del delito del que se trate. La Suprema Corte de Justicia de la Nación menciona y reconoce la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual considera que las medidas automáticas son arbitrarias e incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde declara los casos como Zompax Cletex Pile y otros contra México y García Rodríguez y otros contra México, en donde se analizó la imposición de medidas cautelares privativas de la libertad dictadas dentro de un procedimiento penal, en donde se ha establecido que debían cumplir el principio de excepcionalidad al ser las medidas más severas que se pueden imponer a una persona que goza de la presunción de inocencia. También nos dice que para la prisión preventiva, que para que la prisión preventiva sea impuesta válidamente, deberá cumplir con el principio de excepcionalidad, y esta debe de contener, debe de ser cautelar y no punitiva, debe de estar fundada en elementos probatorios suficientes, debe de estar sujeta a una revisión periódica y adicionalmente se exige el cumplimiento de un test de proporcionalidad o también llamado juicio de proporcionalidad, en donde se busca acreditar la finalidad, la idoneidad, la necesidad y la estricta proporcionalidad. Y después de todo lo expuesto con anterioridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la solución a esta tensión constitucional no es la inaplicación del texto constitucional, sino la interpretación del artículo 19 constitucional del párrafo 2 bajo el principio de pro persona establecido en el artículo 1 constitucional, en donde se mantiene la vigencia del cargo de delitos establecidos en el artículo 19 y si los supuestos que pueda realizar, los delitos que pueda realizar el imputado
cayeran en los supuestos establecidos en el catálogo, el juez abrirá debate y el MP le corresponderá justificar la imposición de la medida y la defensa podrá contrarrestar la petición. La PPO solo procederá contra medidas cautelares que no son las suficientes para garantizar los fines procesales, en donde el MP también deberá acreditar este hecho, y así esta interpretación se alinea con los estándares internacionales y ya no choca con los principios del sistema de justicia penal. Como efectos del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dicta que la sentencia protectora implica que el juez de control deberá dejar insubsistente a la PPO automática y en su lugar fijar un plazo prudente para convocar a una audiencia en donde las partes deberán discutir la imposición de la prisión preventiva conforme a los principios de necesidad, proporcionalidad, excepcionalidad, buscando las medidas más adecuadas para hacerle frente a los fines procesales, con el fin de de preservar los derechos del imputado y las garantías de la víctima del delito.